Muy bien, que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Me falta la hermana del Whataburger. Se sintió mal porque hablé de otro restaurante, creo. ¿No? Ok. Ah, ok. Bien, gracias a Dios. Es interesante que ayer hablábamos como una introducción acerca de el apóstol Pablo, que él quería que la iglesia crezca y que Dios le dio el privilegio de escribir ¿cuánto del Nuevo Testamento? Casi la mitad del libro, ¿no es cierto? Porque tenemos el Nuevo Testamento con 27 libros. ¿Y cuántos libros escribió Pablo de esos? 13. Y de alguna forma ahí estaba Dios diciéndole, mira, tengo un buen maestro aquí, lo voy a aprovechar. Usted no va a saber este detalle, por eso me animo a contarle esta parte. Antes de venir a Argentina, yo estaba trabajando en una iglesia, colaborando, y mi esposa se asombró y dijo, pero Raúl, ¿por qué tú no das más clases? ¿Por qué tú no estás haciendo más? Y le dije, no depende de mí, yo estoy aquí como un pastor dentro de un ministerio y el pastor principal es el que decide quién va a enseñar, a dirigir, a coordinar. Y pienso, wow, Dios, qué tremendo, porque soy profesor hace 30 años y la gracia del Señor se ha manifestado en todos esos años y Dios me ha abierto puertas en muchos lugares para enseñar, para predicar, para ministrar y en la iglesia donde estaba me tenían como sentadito ahí. Y yo diciendo, ay, pero lo que necesites puedo hacer, puedo dar, puedo compartir. Y pienso, mi esposa me dijo una frase que fue muy fuerte, ¿no? Y me quedó marcada hace unos meses atrás, me dijo eso. Me dijo, no supieron aprovecharte. Y creo que tiene que ver con eso, porque lo que nosotros vamos a ver o vamos a entender esta tarde es cómo Dios sí supo aprovechar a Pablo. Porque dijo, bueno, mira, este hombre está formado, está educado, así que le voy a dar lugar para que haga lo que sabe hacer. Los dones que puse sobre él, que los ejerza, que los ponga a trabajar. Y de hecho, Pablo fue apóstol, Pablo fue evangelista, Pablo fue pastor, Pablo fue escritor bíblico, Pablo fue consejero, Pablo, y uno puede seguir la lista de todo lo que hizo este hombre y realmente tenía esas capacidades. Pero él se daba cuenta que solo no podía hacerlo. Necesitaba otras personas que lo ayuden. Así que para introducirnos en la clase de hoy, en lo que vamos a compartir hoy, yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14. El libro de los Hechos, capítulo 14, ahí vamos a ver el primer viaje misionero. Comienza en el capítulo 13, está terminando ya en el capítulo 14. Este viaje duró aproximadamente unos 3 años y después de haber levantado estas iglesias, él tiene que partir. Él se va. Y cuando se va, Pablo se pone a pensar, o sea, yo no puedo dejar a la iglesia así como así, sin personas que se hagan cargo de las responsabilidades. Por ejemplo, en una casa, lo que llamaríamos en una casa normal, ¿sí? ¿Quién tiene, conforme a lo que la Biblia nos enseña, la autoridad más alta dentro de una familia en una casa normal? ¿Quién sería? El papá. Ahora bien, cuando el papá sale a trabajar, aproximadamente, no sé, 8 horas, 10, 12, depende del trabajo que tenga, el papá se va, ¿a quién le entrega como el cetro de autoridad? A la mamá. Y la mamá ahora tiene la carga, la responsabilidad de cuidar toda la casa, los niños y todo lo que involucra. Pero algunas casas también sale a trabajar ¿quién? La mamá. Y entonces, entre los hijos quieren todos tener el control de la casa. Pero ¿a quién solemos dejarle en la mayoría de los casos? Al mayor de la familia, ¿sí? ¿Cuántos hermanos, cuántos primogénitos, o sea, cuántos primeros de familia hay acá? Hay 1, 2, 2 nomás, poquitos, ¿sí? ¿Cuántos son los últimos de la familia? El último, el más pequeñito, ¿sí? Bien, yo soy del más pequeñito, pero en casa éramos 2 nada más, no había mucho más.
Pero me acuerdo que cuando papá salía, mamá salía, mi hermana hacía algo parecido a esto. Mírenme acá, mi hermana hacía así como, "Ja, ja, 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 ja. Ahora vamos a ver quién manda acá". Y de hecho, yo recuerdo muchas, no sé si se va a entender la expresión, palizas, golpizas, ¿se entiende? Sí, que mi hermana me daba. Yo era muy bueno, hermanos. Bueno, no tanto. Pero lo que sucedía era lo que yo llegaba de la escuela o tenía ganas de jugar con mis amigos y mi hermana empezaba a poner orden. No, mamá dijo que tenemos que comer. Ah, pero yo no quiero comer. Pero tienes que comer. Y luego, y hay que ordenar tu cuarto. Ah, no quiero, quiero ir a jugar. Y tienes que hacer tus tareas de la escuela. Ah, no quiero. Y teníamos nuestras buenas discusiones. Nuestras buenas discusiones y hasta algunas veces nuestras buenas, ¿qué? Peleas. ¿Cuántos se pelearon con su hermano alguna vez? ¿Sí? ¿Hay algunos que nunca se peleó con un hermano? Es hija única. No. Pero no, es que mi papá nos castigaba y nos peleaba. Ah, bien. A mí también. Pero igual. Pero igual. Mamá, yo sí era muy A escondidas, claro. Es que nunca uno se pelea delante de papá y mamá. O sea, no es que están mamá y papá y uno va con el hermano, ah, quiero pelear contigo. No, que no está mamá, no está papá y ahí uno aprovecha. Y cuando viene mamá pregunta, ¿pasó algo? ¿Qué decimos? No, no, no. No, y eso es en la mayoría de las familias. Ahora, este hermano mayor no siempre es el más responsable. No necesariamente por tener más años es el más responsable. Y a medida que fueron pasando los años, todos los que tenemos hermanos, nos dimos cuenta que no por ser el primero es el más responsable en la vida. El que tiene el mejor trabajo, la mejor familia, la mejor casa, el mejor carro, la mejor reputación. No siempre es así. Ahora bien, los años entonces no determinan si uno es o no es responsable. Los años no determinan si uno es o no es maduro. Pero Pablo se iba de viaje y decía, ¿a quién dejo a cargo? ¿A quién dejo a cargo? Piense usted si tuviese que darle la autoridad de su casa a alguien más. ¿A quién se la daría? Piensa en un nombre, ¿sí? Ayúdeme, o sea, me voy a mover un poco, perdón, Mario, ¿sí? O sea, ¿a quién dejaríamos? ¿Sí? Cada uno pensemos, en mi casa, yo no voy a estar y no sé si hay esposo, papá, no sé, no importa eso, pero pensemos, ahora bien, yo no voy a estar, ¿a quién le dejo las tareas? ¿A quién dejo a cargo? Ayúdenme, ¿a quién? Aunque que sea hombre, No importa, hombre o mujer, le dejamos la tarea. al que sea más responsable. Nombre, quiero nombres. Ah, ¿A quién? a mí, En su casa, ¿a quién? yo a mi hija. ¿En serio? ¿Sí? ¿Usted? Yo a Gerardo. Gerardo. ¿Usted? ¿Pati? ¿A quién? Bien, todos tenemos a alguien que no necesariamente es el mayor, pero vimos que es una persona responsable y tampoco la responsabilidad tiene que ver con una cantidad de años, como dije. Sí, yo tengo 3 hijos y cada uno de los 3 es particular. Cada uno de los 3 tiene sus virtudes, sus ventajas y sus defectos, sus problemas, porque son personas, seres humanos. Ahora, vamos a ver qué hizo Pablo en esta historia y después vamos a ir a analizar otros relatos más. Capítulo 14, versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. Voy a buscar la otra versión porque si no, yo tenía aquí la NBI, vamos a ver la Reina Valera, perdónenme. Sí, el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21, dije, así lo tenemos todos el mismo. Bien, versículo 21 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, ¿estamos todos ahí? Sí, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? Muchos discípulos, volvieron a 3 ciudades importantes donde habían fundado iglesias. Las ciudades son Listra, la otra, Iconio y la otra, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué más? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y fíjese este detalle. Y constituyeron, ¿qué? Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es interesante que cuando Pablo está por salir de viaje, él está por irse de la ciudad, dice, yo no puedo dejar a la gente así simplemente reuniéndose. Tengo que dejar a alguien que se haga cargo. Tengo que dejar a alguien que sea responsable. Tengo que dejar a alguien que pueda llevar adelante la congregación. Hoy nosotros en la mayoría de nuestras iglesias tenemos pastores. Pero algunas veces los pastores abrimos obras en distintos lugares y no tenemos un pastor para dejar inmediatamente. No es que tenemos en la iglesia sentados 5 o 6 pastores a la espera. Abrimos una nueva obra en, no sé, ¿en dónde, pastor? En Hueslaco. Abrimos una nueva obra y no tengo un pastor. Entonces el pastor va a ir y va a atender algunos días de la semana, pero no va a poder estar todos los días ahí. Entonces él se va a tener que fijar dentro del grupo de personas quiénes son los más, ¿qué? Fieles. ¿Qué más? Maduros. ¿Qué más? Responsables. O sea, estas personas son aquellas a las cuales le podemos brindar la tarea para que lleven adelante la función. No necesariamente tiene que ser la persona de más edad, porque no por tener 40, 50 años una persona es madura. Y de hecho, pregunto, ¿a qué edad maduran las personas? ¿A qué edad madura una persona? Ayúdeme. Y se la hago más fácil a las damas todavía. ¿A qué edad madura un hombre? ¿Saben que cuando hago esa pregunta en algunos países, la respuesta cuál es? Muy bajito, pero lo dicen así. Nunca. Muchas veces. Como que dicen, nunca, pastor, estos hombres no maduran nunca. Ahora, no existe una edad para madurar, pero históricamente las cosas han cambiado mucho el siglo pasado. Hay un concepto que llamamos adolescencia, que eso siglos atrás no existía, porque eras niño y pasabas a ser joven. Y de joven te casabas y ya pasabas a ser adulto. Ahora, el siglo pasado, después de las guerras, apareció el concepto de adolescencia. ¿Y qué significa ser adolescente? ¿Qué se entiende hoy por ser adolescente? Que está esa etapa que se abrió entre la niñez y la juventud, se abrió una etapa, pero ¿qué caracteriza a un adolescente? Que no es maduro. Bien, es inmaduro. ¿Qué más? Bien, o sea, es cambiante, ¿sí? Que quiere algo, que luego no lo quiere, que está de acuerdo, que no. ¿Cómo son sus emociones? También. ¿Su carácter? Su cuerpo comienza a cambiar, ¿sí? Y es una etapa donde no se sabe qué quiere. En Argentina, no sé, espero que no les caiga mal, pero en Argentina se utiliza una expresión para eso. Decimos, está en la edad del pavo. ¿Qué significa en Argentina esa expresión? Y está en la edad de que no sabe lo que quiere, que va un día para acá, otro día para allá, que está indeciso, que es irresponsable, que es inmaduro, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto dura de la adolescencia? Ese es otro tema, porque hace un siglo atrás empezó el concepto y al principio era de 3, de 5 años. Después dijeron, no, nos gusta más que sea como 5, 7. No, pero en realidad podríamos hacerla que dure 10. Y bueno, en realidad podría durar 15 o 20. ¿Está? Y ahora tengo una persona de 30 años que todavía es un adolescente, que quiere vivir ¿de quiénes? De los padres. ¿A dónde quiere vivir? En la casa de los padres. Y vive cómodo allí. ¿Por qué? Porque ¿qué le brindan los padres?
todo. Tiene la casa, tiene la luz, tiene todas las cosas electrónicas, tiene todo. Tiene acá, y qué lindo. Y encima una mamá dulce que lo trata como un bebé. Y entonces esta personita no puede crecer. Ahora, no tiene que ver entonces con la edad física o cronológica, biológica de las personas. Pero sin embargo, Pablo dice que tuvimos que buscar dentro de las iglesias personas responsables para darles un título. No era el título de pastor en ese caso. ¿Cuál era el título que ustedes leyeron conmigo recién que le dieron a esas personas? ¿Y qué es un anciano? La primera acepción que tenemos de anciano, ¿cuál es? Cuando es un anciano, ¿qué pensamos lo primero? Está viejito. Que ya está viejito. ¿A qué edad es anciano? A los 60. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Qué es una persona adulta para ti? ¿A partir de cuándo sería adulto? 25, ¿sí? Ahora, traten de recordar la etapa cuando ustedes tenían, no sé, 10, 12 años y le decían, no, va a venir un hombre de 40 años. ¿Qué pensaban? ¿Es un viejo? ¿Sí? Ahora, cuando ustedes tuvieron 25, 30 y le decían, va a venir alguien de 40, ¿qué decían? ¿Está joven? ¿Y quiénes pasaron a ser los viejos? Los de 60. Y cuando usted tiene 55, ¿quiénes son los viejos? Los de 70, 80. Y cuando usted se junta con sus amigos de 70, 75 años todos, ¿qué dicen? Nosotros estamos jóvenes. Yo he estado en reuniones donde hablan así de un amigo, de otro amigo, y dicen, no, pero lo tuvieron que operar, o está internado, y no, pues está joven. Y yo me quedo para oír a ver cuánto tiene. ¿Está joven? ¿75? Y yo digo, qué joven, ya tiene sus años. Ahora, no tiene que ver con la edad, pero de alguna forma Pablo dijo, hey, yo necesito ancianos. Y anciano en aquel contexto bíblico no tenía que ver con la edad. Era una responsabilidad ministerial, era una responsabilidad espiritual dentro de la iglesia. ¿Y a quiénes se elegía como ancianos? ¿Quiénes podían ser ancianos? Yo, por ejemplo, esto no se los conté, creo que en ninguno de mis mensajes hasta ahora, yo fui un anciano en mi iglesia y generé conflicto. ¿Por qué? Porque yo era un anciano con 21 años. Y cuando la gente nueva que llegaba a la iglesia, que no entendía el término, llegaba alguien y le decía, no, tiene que hablar con el anciano, y me señalaban a mí, la gente hacía... ¿Con qué anciano? O sea, como yo ahí solo veo a ese joven, pero no puedo, no, usted me dijo al anciano. No entendían el significado que le damos en la iglesia. En la iglesia, Pablo dice, necesito levantar personas que puedan estar a cargo. ¿Por qué? Porque han crecido. Y recordamos el mensaje de ayer. ¿Cuál es el mejor alimento? La palabra. Si le ponemos buen alimento a la persona va a crecer fuerte, va a crecer firme, no se va a enfermar de las enfermedades comunes, va a vivir varios años, va a tener un buen físico porque lo hemos alimentado bien. Ahora, al final hablábamos con el pastor acerca de algunas culturas y hablábamos acerca de cómo son los anglos, los americanos y cómo son las otras culturas. Y yo no sé si usted alguna vez se fijó, algunos americanos, ¿qué medidas llegan a tener? ¿Vio americanos grandotes? ¿Sí? ¿Así? Yo le decía al pastor que en mi país me siento con una estatura normal, bien, como una persona regular a alto. Yo así me siento en mi país. Estoy bien con los argentinos, la mayoría de los hombres tienen mi estatura o un poco menos, o sea, yo me siento bien. Pero me fui, por ejemplo, a Perú y en un momento había perdido a mis alumnos. Era una iglesia como de 600 personas y mis jóvenes se repartieron a distintos lugares. Estábamos sentados y yo mientras estaba sentado dije, ay, ¿dónde están los muchachos? ¿Cómo los encuentro? Hay mucha gente, no sé cómo hacer, Señor, ayúdame. Y el pastor dijo, bueno, hermanos, para terminar nuestro servicio vamos a ponernos de pie. Y cuando se pusieron de pie, ¿cómo son los peruanos? Son la mayoría pequeños, así que se pusieron de pie y todos los peruanos estaban todos acá. Y yo dije, allá está mi alumno, allá está mi alumno.
Los ubiqué fácilmente por su estatura. Ahora, en Perú yo me sentía alto, pero aquí, con algunos hermanos americanos, ¿cómo me siento? Yo, hermanos, con la estatura que tengo, algunas veces me tuve que parar hacia el lado de un americano y decir qué grande que es. Dios de gloria, santo sea. Y pensar cuánto debe comer este, santo Dios. ¿Qué ropa, qué talle de ropa tiene? ¿Qué calzado? ¿Qué número? Yo he visto aquí tenis hasta número 13 o 14. En Argentina el número máximo es 12, pero máximo como que ya, wow, no puede ser que tengas ese número. Ahora, este crecimiento se da por el alimento. Cuando una persona crece bien, desarrolla. Y no importa que tenga 10 años, 12 años, 15 o 20, si está bien alimentado, está firme, está bien fortalecido. Y lo que Pablo dice, tuve que levantar ancianos y tuve que seleccionar dentro de la iglesia personas que han demostrado determinadas pautas, personas que han marcado cierta madurez, personas a las que hemos puesto, Pablo diría en el relato de los diáconos, puestos a prueba primero. ¿Qué significa? Que le dimos una tarea que funcionó bien. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos otra para probarlos y funcionó bien. Y así, después de varias pruebas, nos damos cuenta que la persona está madura y a esa persona le podemos entregar la responsabilidad. Ahora, no solo era necesario en estas 3 iglesias levantar líderes. En todas las iglesias había que levantar líderes. Y en las iglesias de hoy también. No solo la iglesia tiene que funcionar o puede funcionar con un pastor. Necesitamos colaboradores en distintas áreas. Pero, ¿cómo seleccionamos a los colaboradores? ¿Cómo los elegimos? En algunos casos es porque es familia. Así es que es mi hermano, es mi tío, es mi sobrino, es mi cuñado, es mi... Entonces, por ser mi familia, ¿qué? Le damos la tarea. Otra que también pasa en algunas iglesias es porque es el más viejo en la iglesia. Es el que tiene más años en la iglesia, es el que conoce todos los detalles de la iglesia, así que le damos la tarea. Pero recordemos que acá, cuando Pablo está levantando líderes, no los elige por familia, no los elige por antigüedad, no los elige por otra condición que también en algunos lugares pasa. Se hace como un chequeo a ver quién es el que da más dinero, quién es el que ofrenda más. Ok, el hermano Pablo, lo levantamos a Pablo como colaborador. ¿Por qué? Y porque Pablo nos ayuda. Ahora, no está haciendo eso Pablo. Pablo se fija como apóstol en personas maduras, en personas con capacidad de liderazgo, personas que entienden la responsabilidad. Y vamos a trabajar en esta tarde en 2 ejemplos, ¿sí? 2 personas que frente a la misma responsabilidad responden de manera diferente. Y vamos a ver por qué. Ustedes y yo vamos a tratar de descubrirlo, de entenderlo. Así que vamos a volver al capítulo 13 de Hechos. Y nos vamos a encontrar con capítulo 13 de Hechos, ¿sí? ¿Lo tiene? Sí. Dice el capítulo 13, versículo 4. Desde el 1 vamos a leer para entender todo el contexto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron ¿a dónde? Bien, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y hice acá un relato, también tenían ¿a quién? A Juan por ayudante. Ahora, vamos a mirar el versículo 13. Saltamos un poquito y llegamos al 13. Ya recorrieron toda la isla y ahora están por viajar a otro lugar. Habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos acá un relato acerca de un estilo de persona. Juan Marcos. Luego vamos a trabajar con otro personaje, pero quiero que miremos porque los dos están prácticamente en igualdad de condiciones. Si usted mira acá un instante, yo quiero que usted pueda ubicar los tiempos. Hay un primer viaje misionero y un segundo viaje misionero. Después hay otro más, el tercero, pero yo quiero hablar de estos dos viajes. Y Pablo en el primer viaje acepta llevar con ellos a Juan, porque es sobrino de Bernabé, porque quiere colaborar, porque quiere participar. Entonces Pablo dice, ok, puedes venir. Y sube de alguna manera al carro, sube al avión, sube al barco, como se imaginan, o al avión de las misiones, y se va bien entusiasmado. Voy a servir, voy a comprometerme, voy a trabajar, voy a honrar a Dios, porque para esto fui llamado. Ahora, ¿cuánto le duró esa emoción? Si usted lee el pasaje, dice, llegaron a una isla, predicaron unos meses en la isla, de la isla fueron viajando para otro lugar que se llamaba Perge de Panfilia, y cuando llegaron a Perge de Panfilia, ¿qué dijo Juancito? Yo me voy, no voy a seguir. Ahora, yo me imagino a Pablo como mirándolo y diciendo, a ver, espera un poquito, muchacho. O sea, nosotros hicimos todo lo necesario para que tú puedas salir de viaje y hoy diríamos, te arreglamos los pasaportes, te arreglamos la visa, te cubrimos los pasajes, te cubrimos el hospedaje, nos encargamos de tu alimento para que trabajes con nosotros durante ¿cuánto del viaje? ¿Todo? Porque nosotros no te trajimos aquí por unos días, por unas semanas, no. Nosotros aceptamos que vengas a trabajar al ministerio, pero por todo el viaje. Ahora, Juan Marcos está diciéndole a Pablo, a este líder de la iglesia, yo tengo una idea diferente del llamado, yo tengo una idea diferente del compromiso. ¿Y cuánto dura el compromiso en la mente de Juan Marcos? ¿Qué tipo de compromiso quería Juan Marcos? Si lo miramos hoy y lo comparamos con una relación de pareja, cuando Pablo acepta que él venga al equipo misionero, para Pablo era como un casamiento. ¿Por cuánto tiempo nos casamos? ¿Por cuánto? Para que vengas y trabajes conmigo siempre. Ahora, Juan Marcos tiene una visión muy liberal de esto. Y Juan Marcos le dice, no, a mí me gustaría estar de novio contigo. Y convivir contigo. Y estar un tiempo contigo. Y si no va, ¿qué? Cambiamos. Y vamos a probar con otro. Y vamos a probar con otro. Y vamos a ver si funciona o no funciona. Y yo me imagino dos visiones diferentes de compromiso. Dos visiones diferentes de liderazgo. Porque para Pablo, el compromiso con Dios era un compromiso absoluto, permanente. ¿Desde ahora hasta cuándo? Hasta que me muera. O sea, no sé hace cuántos años los pastores tuvieron el llamado de Dios para servirle. Pero Dios no le dijo, mira, yo te llamo hasta que tengas 62, hasta que tengas 66, hasta que tengas 70. No, cuando Dios nos llamó a nosotros, ¿hasta cuándo nos llamó? Hasta la muerte. O sea, no es que podemos decir, bueno, imagínense el conflicto que sería que un líder venga y te diga, bueno, yo estuve acá estos 5 años trabajando con usted, pero la verdad me cansé, me quiero ir. Está, que Dios lo bendiga, está, bueno, fíjense, hablen con el pastor a ver qué van a hacer, porque yo la verdad estoy cansado, me quiero ir. Usted quedaría como, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? O sea, yo no entiendo que se manejen las cosas así. Y eso generaría un conflicto dentro de la iglesia. Ahora, lo que está diciendo Pablo es eso. Lucas, que escribe el libro de los Hechos, está relatando un conflicto. Y lo que estamos viendo, ahora lo vamos a analizar un poco más porque esta historia continúa y está interesante, es como Juan Marcos tiene una interpretación. Es como que le dice, sí, pastor, yo voy a servir, pero el tiempo que yo quiera. Usted me pide a mí que yo ayude en escuela bíblica. Está bien, yo lo voy a ayudar, pero sepa que cuando me canso, ¿qué hago? Me voy. Y si no me gusta algo, ¿qué hago?
Me voy. Y si no me tratan bien, ¿qué hago? Y si me ofrecen un puesto mejor en otro lugar, ¿qué hago? Entonces, ¿lo ponemos o no lo ponemos? La verdad. Y es como mejor no. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ¿qué va a hacer? Se me va. Es que Pablo, cuando lo acepta en el viaje, él no piensa que Juan Marcos puede tener ese grado de inmadurez. Él lo ve como un joven. Tendría, para la mayoría de los comentaristas, entre 15 y 18 años. Se lo ve como firme, como establecido, viene de una familia cristiana, es el hijo de una mujer reconocida, María, dentro de la iglesia de Jerusalén, tiene a su tío que es Bernabé, un hombre de Dios. Entonces yo me imagino que Saulo dijo, no, este muchacho es bueno, es bueno. Pero a los pocos meses, ¿qué pasó? Se fue, se desanimó, se cansó. Ahora traten de ayudarme ustedes, porque la Biblia no dice por qué se fue. ¿Por qué creen que se volvió? Ayúdenme a analizar, a pensar, a tratar de entender qué le pasó a Juan Marcos, que estaba tan entusiasmado sirviendo al Señor, que venía a los cultos, que hacía evangelismo, que predicaba, que trabajaba en la escuela bíblica, que ayudaba a cortar la yarda, que ayudó a pintar la iglesia, que ayudaba cuando había que hacer compras, y uno lo veía como, oh, este es un futuro pastorcito, este está camino al ministerio, este hombre o esta mujer, si los pastores no estuvieran, este hermano o esta hermana se pueden hacer cargo de la tarea. Así lo veíamos todos. Pero de repente, de un día para el otro, todo cambia. Y cuando Pablo y Bernabé están trabajando, entrando a Asia Menor, escuchan que allí Juan Marcos le dice, Pablo, tengo que hablar con usted. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Me voy. ¿Cómo piensas que cayó eso en la mente, en el corazón de Pablo? O sea, ¿qué? No sé si alguna vez le dieron una noticia que usted no la puede creer. Y los rostros hablan. O sea, yo me imagino a Pablo así como trabajando en algo. No, me voy. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí mirándolo hasta Bernabé, el tío, ¿no? Como diciendo, Bernabé, habla con tu sobrinito. Porque este muchachito me dice que se va. Ahora, en ningún momento el relato nos dice que él pidió permiso para irse. Porque él podía haber dicho, pastor, estoy enfermo, pastor, me siento mal, pastor, esto es muy difícil, me quiero ir. No, ¿cómo dice el relato? ¿Qué dice? Léalo usted, ¿qué dice? ¿Lo tiene? Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero qué? ¿Qué significa se apartó? Se fue. Así como nada. Ahora, esto nos habla obviamente de inmadurez. Esto nos habla obviamente de una falta de responsabilidad, de una falta de crecimiento. Si bien él parecía estar crecido, pero en realidad ¿qué? No. Les voy a contar una historia que tiene que ver con mi momento cuando era adolescente en la iglesia. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 16 años. Venía de un ambiente nada que ver con el cristianismo, venía con todos los vicios que usted puede imaginarse de un joven soltero, 16 años. Me gustaba fumar, me gustaba tomar, beber, me gustaba estar en bailes, me gustaba pelearme, me gustaba tener novia. Todo lo que hoy diríamos, no, espera, como muchacho cristiano no tendría que hacer eso. A mí me gustaba todo eso. Llegué a Cristo, Dios trabajó en mi vida, me convertí, le entregué mi vida al Señor, el Señor empezó a gobernar mi vida, pero me acuerdo que en ese proceso, en esos 2 años que yo estuve en la iglesia, me hice amigo de los jóvenes de la iglesia. Y nosotros, los jóvenes, salíamos, yo tenía ya 18, salíamos a lugares inapropiados, no eran lo correcto. No teníamos que ir como jóvenes, pero nuestra vida no estaba firme en Cristo. Así que desobedecíamos a los pastores y nos íbamos a escondida a lugares inapropiados. Pero había una muchacha, una jovencita que quería salir con nosotros, los jóvenes más adultos. El problema era que ella tenía 14 años. Y por ser menor, ella no tenía que estar con nosotros. Pero el problema era que ella, si bien tenía 14 años, tenía un cuerpo de esta altura. Entonces no parecía ¿qué? 14.
Cualquier persona que la veía le daba 18, 19 años, a ella también. Y en Argentina, si uno tiene 18, hay lugares donde lo dejan entrar y si tiene menos, no puedes entrar por ser menor. Entonces, me acuerdo que íbamos y ella nos decía, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y no, pero tú no puedes, pero no, tú no vamos a tener problemas porque no está permitido. Y ella decía, no, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Y le decía, ay Dios, ¿cómo hacemos? Y decíamos, ay Dios, pero en realidad no era que orábamos, era como una expresión simplemente. Y me acuerdo que tomamos una pauta y le dijimos, bueno, tú vas a salir con nosotros, pero no abras la boca. ¿Por qué? Porque ella tenía un cuerpo grandote, pero su vocecita todavía era una voz de niña. Entonces cuando ella hablaba, enseguida los demás la miraban y como diciendo, ¿qué edad tienes? O sea, su cuerpo era grande, pero en realidad ella era chica. Yo no sé cómo sería Juan Marcos, pero aparentaba que podía tomar la responsabilidad. Sin embargo, en un determinado momento del viaje, él dijo, me voy. Ahora, ayúdeme. ¿Por qué se fue? Tratemos de pensar que Juan Marcos es un amigo nuestro, un conocido nuestro. ¿Por qué se va alguien? A quien le dimos tareas, a quien le dimos confianza, a quien le dimos lugar, a quien le confiamos tareas. ¿Por qué se va? Puede ser, no me gusta el liderazgo de Pablo, porque Pablo es muy exigente, ¿sí? Y a mí no me gusta que me exijan tanto. Puede ser. ¿Qué más? Él pensó que su visión era algo diferente que la de Pablo. ¿Para qué habrá ido Juan Marcos en un viaje misionero? Yo no me arriesgo. ¿Cómo se habrá imaginado que iba a ser el viaje Juan Marcos? Bien fastidiado. Vamos a estar paseando, vamos a estar haciendo, sacándonos selfies y conociendo lugares y wow, mi esposa usa una expresión, no sé si se entiende, qué chulo. O sea, chulo es como bonito, lindo. Y cuando algo le gusta mucho, a mi esposa dice, ay, está chulísimo. O sea, chulo como que es muy bueno. Yo me imagino a Juan Marcos, cuando le hablaron del viaje, él dijo, qué chulo, voy a andar por otros lugares, me voy a sacar fotos en distintos lugares y se las voy a mandar a mis amigos. Para que ellos vean que estoy de viaje misionero. Ahora, yo no sé, él se habrá imaginado pasear, hacer turismo y de repente Pablo, casi todas las horas del día, ¿para qué las ocuparía? Para predicar la palabra. Vamos a predicar, vamos a preparar el sermón, vamos a estudiar, vamos a orar, vamos a evangelizar. Y Juan Marcos como, ¿y cuándo vamos a pasear? y no, más tarde. ¿Y cuándo vamos? Yo no sé si usted con los niños pasa eso, ¿no? Que uno le dice, no, ya nos vamos. Y para ellos 5 minutos parece una eternidad. ¿Y cuándo nos vamos? ¿Y cuándo vamos a la playa? ¿Y cuándo vamos a pasear? ¿Y cuándo vamos al parque? ¿Y cuándo vamos a jugar? ¿Y qué le diría Pablo? No, muchachos, acá vinimos a predicar. Acá vinimos a evangelizar. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Se evangelizar. ¿Y la semana que viene qué vamos a hacer? Seguir evangelizando. ¿Y el mes que viene qué vamos a hacer? Pues continuar. ¿Y cuándo está la fiesta? ¿Y cuándo está la diversión? ¿Y cuándo está el momento de relax, de tranquilidad? No hay, porque nosotros vinimos para esto, vinimos para trabajar, vinimos para servir. Entonces, en ese momento, quizás cuando le cae la ficha a él, cuando le cae el 20, diría alguien, cuando entiende cómo es el viaje, él dice, esto no es para mí. No. Y no va a preguntar, porque una persona madura pregunta, ¿cómo puedo hacer? ¿En qué momento me puedo ir? ¿Cómo podemos organizar mi partida? Porque se me está haciendo difícil, no puedo. No, él directamente, me imagino algo así, le dijo, Pablo, que Dios te bendiga, me voy. y yo me imagino como pastor, yo hubiera querido matarlo. O sea, ¿entienden por qué? Porque soy pastor y también darle una tarea a alguien de la iglesia es una responsabilidad muy grande. Y él estaba en el viaje, él estaba como parte del equipo. Ahora bien, justamente como inmaduro que es, fíjense lo que va a pasar. Vamos adelante, capítulo 15 del libro de los Hechos. La parte final del capítulo.
Capítulo 15, versículo 36. ¿Lo tiene? Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, para que entienda, ya terminó el primer viaje, ya se establecieron en la ciudad. Fíjense lo que dice Pablo. Volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver qué, cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo ¿a quién? Fíjense cómo lo relata Lucas, ¿no? Lo dice clarito. Al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Había terminado ya el primer viaje. Yo les hablé de un primer viaje, les hablé de un segundo viaje. Había terminado el primero, pero había pasado algo en el primero. ¿Qué pasó con Juan? Se fue. Pasaron esos 3 años de viaje, pasó quizás 1 o 2 años más que ellos se quedaron en Antioquía, y Pablo dice, Bernabé, ¿cómo estarán los hermanos a los que les predicamos? ¿Qué te parece, Bernabé, si nos vamos a verlos? Vamos a apoyar la obra, vamos a seguir enseñándoles, vamos a fortalecer la fe, vamos a darles algunas clases para que puedan crecer más, vamos a visitarlos y a darles nuestro amor. Y en ese momento Bernabé dice algo que a Pablo lo pone muy mal. ¿Qué dijo Bernabé? ¿Podemos llevar a quién? ¿A Juancito? Y Lucas lo explica y es muy duro. Porque dice, pero a Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado y no había ido con ellos a la obra. Así que yo no sé si se imaginan la escena, yo suelo imaginarme mucho, sí, así que voy a tratar de representar como si fueran las distintas personas. Pablo lo mira a Bernabé y le dice, Bernabé, vamos de viaje, vamos a visitar las iglesias, a apoyarlas. Y en ese momento Bernabé lo mira y le dice, me parece muy buena idea, Pablo, porque esa gente nos necesita, esa gente le va a hacer mucho bien nuestra visita, va a ser muy bueno verlos de nuevo. Pero tengo un plan para ti. Me gustaría que llevemos ¿a quién? A Juancito, mi sobrino. ¿Te acuerdas de mi sobrino? ¿Sí? ¿Y qué dijo Pablo? Sí que me acuerdo de tu sobrino. Sí que me acuerdo. ¿Cómo olvidarme de ese? Y la cosa se puso complicada. Así que Bernabé, como era más bien dulce, apaciguaba siempre todo él. Ay, pero Pablo, eso pasó hace muchos años. Ya está, ya cambió. ¿Y qué dijo Pablo? No cambió nada. Todavía sigue igual de responsable. A mí no me va a comprar con esa carita que pone ahí dulce. ¿Por qué? Imagínense ahora, a ver si me seguí con la cámara. ¿Sí? ¿Cómo estaría Juancito acá? ¿Qué cara pondría porque quiere ir de viaje? Así como... Sí, como, llévame tío, llévame, convéncelo, me voy a portar bien, en esta vez sí me prometo que me porto bien. O sea, quizás al tío lo convenció, pero ¿a quién no? Y Pablo era duro. Pablo llegó a un punto en que le dijo a Bernabé, yo no voy con él. Y cuando uno se pone así, como que quien no conoce la historia diría, a Pablo le falta amor. Enseguida le diríamos eso, ¿no? A este pastor le falta amor, porque somos bien fáciles para eso. Cuando el pastor corrige a alguien, enseguida le falta amor de Dios a este hombre. No, lo que Pablo está diciendo es, las cosas del Señor son serias. Las cosas del Señor son responsables. O sea, si Él es un irresponsable, yo no lo quiero al lado mío. Y no es que no lo amo como cristiano, no es que no lo amo como hijo de Dios. Sí, lo amo como hijo de Dios, pero no lo quiero trabajando al lado mío. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelva a confiar en Él, ¿qué puede hacerme de nuevo este? Me puede fallar de vuelta. Y Bernabé hizo una jugada de esas que hacemos algunas veces extremas. Entonces le dijo algo así a Pablo. Pablo,
Si Juan no va, ¿qué? Yo tampoco. ¿Y qué dijo Pablo? Que tengas buen viaje. Andate con tu sobrinito. Está, y me imagino la cara de Bernabé como diciendo, te voy a matar por tu culpa. Perdí de ir con Pablo. Oh, digo, vámonos. Está, y se tuvo que ir y fue con Juan Marcos. De hecho, pasaron los años y sí, Juan Marcos cambia. Pero lo que quiero que analicemos es cómo en estos años Pablo no puede confiar en una persona así. Y no confiar no significa no amar. O sea, yo amo a Juan Marcos y quiero que sea salvo y quiero que adore al Señor y quiero que sirva al Señor y quiero que siga creciendo y que forme una familia y que hay tantas cosas hermosas para él quiero, pero con ese carácter, con esa conducta, con esa forma de vivir la vida, ¿lo puedo poner al lado mío a trabajar? No. No. Y alguien diría, entonces usted no lo quiere. Sí, lo amo, pero no está en condiciones. ¿Por qué? Porque justamente entiendo que la tarea de llevar adelante la iglesia, las tareas que Dios nos quiere dar a nosotros, son tareas de mucha responsabilidad. Ya sea limpiando la iglesia, evangelizando, llamando por teléfono a los nuevos, visitando a los enfermos, lo que sea, es una tarea responsable y demanda de nosotros una responsabilidad. Y si tomo la tarea, no la puedo soltar así porque sí. Pablo, dice el relato, se incomodó con él. Algunos dijeron, y nosotros analizamos algunas opciones. Una, no le gustó las demandas, las exigencias. ¿Por qué otra cosa puede ser que haya abandonado? Puede ser que haya sido un muchachito un tanto sentimental. ¿Y a quién extrañó como varón? Qué lindo, ¿no? Las mamás saben de esto, ¿no? Que los varoncitos, ¿a quién extrañamos? A mamá. A mamá. Ahí está. Ahora, tenía entre 15 y 18 años. Ya no era un bebé. Pero de alguna manera, no sé, quizás, la Biblia no lo dice, extrañaba los cuidados de mamá. Hay mamás que en su afán de expresar amor, malcrían a sus hijos. ¿Qué sería malcriarlo? Dejarlo hacer lo que quiere, cuando él quiere. O sea, no se le corrige en el momento que se le debe de corregir y no sé, sube. Bien, entonces hay que hacer compras para la comida. Decimos, no, pobrecito, fue al colegio, que no vaya a comprar, yo voy. Hay que poner la mesa para... no, pobre, está haciendo tareas. Yo le preparo la mesa. Cuando nos levantamos de comer, ¿qué hay que hacer? Recoger todo y hasta llevarlo a la cocina y fregar, ¿no? ¿Y qué dice la mamá? Ay, no, pobrecito. Mija, hazlo tú que eres mujer. ¿Cómo trabajamos, no? O sea, mujer, tú tienes que limpiar todo ahí. Mi pobre hijito, no. ¿Está? A la mañana, ¿sí? Ay, mamá, tengo mucho sueño. ¿Y qué dice la mamá? Mi amor, ¿quieres el desayuno en la cama? Ay, qué bonito. Ahora, todo esto era como lo trataba Pablo. ¿Cómo se imaginan? No. ¿Qué hacía Pablo? Hay que lavar. Juan, viniste de ayudante, así que a levantar todo y a lavar todo. ¿Sí? Y cocina para la noche. ¡Uy! ¿No hay una empleada? No, no tenemos empleada. Tú eres nuestro empleado. O sea, no me gusta. Y bueno, ¿y hasta qué hora puedo dormir? ¿Hasta qué hora hay que dormir? Buena pregunta. ¿Hasta qué hora duerme usted? ¿No me dice? ¿A qué hora se levanta en la mañana? Para aprovechar el día. Alguien va a decir, yo para aprovechar el día, pastor, me levanto a las 11. No aprovecha mucho, digamos, ¿no? O sea, tampoco digo que tienes que levantarte a las 4 de la mañana. Pero yo me imagino a Pablo pensando en todo lo que hay que hacer a la mañana nomás. Y depende, porque hay hombres o mujeres en su casa que cuando se levantan tienen tanta misericordia del resto de la familia que se levantan y andan así. Pero hay otros que no.
Hay otros que cuando se levantan ellos, ¿qué? Se levantan todos acá. Porque yo me tengo que levantar para ir a trabajar y me da cosa verte dormir. Así que pongo música, abro las ventanas, abro las puertas, me pongo a cantar mientras cocino. Yo me imagino a Pablo con una euforia sirviendo y a Rebeca, a Juan Marcos, paren. ¡Ay, extraño a mamá! ¿Y qué hizo? Se fue. Porque de alguna manera una persona inmadura no puede sostener en el tiempo las responsabilidades. Y lo dejó. Y pasaron los años y todavía estamos ahí. ¿Lo llevamos o no lo llevamos? ¿Y se acuerdan lo que habíamos hablado ayer cuando Pablo les escribe a los Corintios? No les pude hablar como espirituales hace 5 años. ¿Y ahora qué? Tampoco, porque hace 5 años eran unos inmaduros. Y hoy siguen siendo lo mismo. O sea, no cambiaste nada. Seguís tan inmaduro como hace 5 años. ¡Ay, qué triste! O sea, yo pienso en mi propia vida, ¿no? Yo era un anciano en la iglesia a los 21 años. Yo llegué, les dije, a los 16, 17 jugué un poco a ser cristiano, a los 18 hablé con Dios, Dios me tocó, a los 19 entré al instituto, ya era maestro de escuela bíblica, a los 19 y un poquito estaba trabajando más en el liderazgo, a los 20 era diácono de la iglesia, a los 21 era ya un anciano, a los 22 y medio me dijeron queremos que seas un pastor asociado y todo eso así, rápido. Ahora, ¿por qué? ¿Porque tenía la edad suficiente para ser un pastor asociado? No, porque tenía 22 años, era muy joven. Pero como vimos, la edad no demanda o no marca o no está relacionado inmediatamente con la madurez. O sea, era muy jovencito, pero por gracia de Dios había madurado. Entonces el pastor, ¿se acuerdan cuando me hizo escribir las cartas? ¿Cuántas cartas me hizo escribir? 5. Todavía me acuerdo. Y no solo en esa oportunidad, el pastor me vivía corrigiendo y como ayudándome a madurar. Claro, entonces yo llegué a los 21, 22 años y ya estaba. A los 24 años fui pastor de una iglesia independiente, ya. Me pusieron a cargo, 24 años, ya está bien, adelante, lleva la carga porque estás maduro. Ahora bien, hay jóvenes que a los 24 o 26 años todavía... Y no es que yo sea perfecto, no quiero decir eso, estoy contando cómo Dios trabajó conmigo y que los años no tienen que ver con la madurez. Porque hay personas que están 30, 35 años y todavía no podemos darles una tarea en la iglesia. ¿Por qué? Porque no han madurado, no han tomado la responsabilidad de entender el cargo. O sea, Dios estaba trabajando con un equipo misionero. Pablo sabía que en cada iglesia necesitamos formar líderes. Y la verdad, con esa conducta, yo no te puedo llevar a un viaje de nuevo. ¿Por qué? Piensen un poquito conmigo. Yo les presento a un líder que traigo. Y le digo, miren, él es Juan, uno de mis líderes, uno de los hombres que estoy formando para que trabaje junto a ustedes. Él viene y a las 2 semanas dice, Pablo, me voy. ¿Qué pensarían ustedes de él y qué pensarían ustedes de mí? Primero, ¿qué piensan de él? ¿Se portó bien, se portó mal? Se portó mal. ¿Y qué pensarían de mí? ¿Yo cómo se los presenté? Uno de mis líderes. Y en su casa, usted acá no lo diría, pero en su casa diría, con esos líderes. Mira los líderes que tiene el pastorcito. ¿Por qué? Porque yo te lo presenté como un líder. Y a las 2 semanas, ¿qué hizo? Se me fue y dejó todo. Entonces Pablo, mirando la iglesia, dice, Juan, yo te amo, pero no puedo llevarte. No puedo. Y no es que no tenga sueños contigo. Sí, tengo muchos sueños, pero la verdad hoy no bendice tu vida, porque no estás siendo responsable con la tarea que queremos encomendarte. Sin embargo, en ese capítulo, en ese segundo viaje, Hechos 16, vamos a mirar, seguimos. Hechos 16, versículo 1 en adelante. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y fíjese este detalle. ¿Qué quiso Pablo? Que Timoteo fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí nomás el relato. Fíjense que Pablo es quien hace unas semanas atrás dijo, no quiero llevar ¿a quién? A Juan. Pasaron unas semanas y se encuentra en otra ciudad con un muchacho llamado, también un joven. Y Pablo hace como un sondeo. ¿Qué sería un sondeo? ¿Se entiende la expresión? O sea, como que pregunta a la gente. ¿Sí? Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Los voy a mirar y les voy a preguntar, y ustedes díganme bien o háganme una seña que están aprobando. Entonces yo le pregunto, hermana, ¿cómo se está portando Timoteo? Bien. ¿Cómo anda Timoteo, el muchachito este? Bien. ¿Timoteo, su conducta es buena? ¿Sí? ¿Es responsable, Timo? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Vente conmigo. Vente. Porque necesito a alguien. Entiendan, no es que Pablo no lo lleva a Juan porque no necesita, sí necesitaba. Pero a diferencia de Juan, Timoteo tiene otra forma de ser. Y cuando uno hace el relato y continúa, nosotros no podemos hacer todo el estudio, pero cuando uno sigue la vida de Timoteo, Pablo lo toma a Timoteo aproximadamente en el año 51 de la era cristiana. Y hasta el año 68, 17 años después, Pablo sigue hablando bien ¿de quién? De Timoteo. Y no solo habla bien, sino que en el 64 lo dejó a cargo de una iglesia como pastor. O sea, lo que está diciéndonos la Escritura es que en la iglesia siempre hay personas que quieren de alguna manera servir, colaborar, participar. Pero hay personas como Juan Marco que no han alcanzado la madurez, que no son responsables con la tarea, que no pueden asumir el compromiso y que quizás lo empiezan bien entusiasmados, pero frente a las pruebas, las dificultades, las demandas, ¿qué hacen? Es demasiado, es demasiado. ¿Y qué hacen? Se van. Algunos dejan la tarea y otros hasta se van de la iglesia. Y quizás conocemos gente así, que hace unos años atrás estaban ayudando. ¿Y qué pasó? Un día se fueron. Yo no entiendo. Hace más de 30 años que estoy sirviéndole al Señor. Y tuve problemas físicos, financieros, espirituales, emocionales, familiares y lo que quiera. Sigo la lista. Y uno puede decir, ¿y cómo hizo? No sé, es que a mí mi pastor me explicó que cuando uno, como dice Cristo, cuando uno pone la mano en el arado, ¿a dónde tiene que mirar? Hacia enfrente. Porque dice, si uno pone la mano en el arado y mira atrás, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo, no puede llevar la carga. Ahora, a mí me explicó eso mi pastor. Y muchas veces con la mano en el arado, yo le cuento hoy, llorando, enojado, angustiado, solo, enfermo, en crisis, en problemas, pero agarrando el arado y dice, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero no soltaba. ¿Por qué? Porque a esto me llamaron, a esto me llamó Dios. Ahora, yo me encuentro con que en todos estos 30 años que tengo en Cristo, mucha gente que conocí también un día se puso al lado mío con la mano en el arado y dijo, yo, Raúl, voy contigo. ¿Y qué pasó a los meses o a los años? Por alguna razón, Dios te bendiga. Y se fueron. Ahora, Dios los sigue amando. Porque no es que Dios no te ama porque no le sirves. Pero estamos pensando en a qué personas les damos lugar. A qué personas le damos la tarea. Pablo dijo, en cada iglesia necesito levantar líderes. En cada iglesia necesito levantar ancianos. Necesito levantar hermanos que ayuden en un área, hermanas que ayuden en otra área, líderes en distintos departamentos. Yo necesito eso porque hay que trabajar. Y la iglesia necesita estar activa trabajando. Ahora, el problema es que frente a estas dos historias, primer viaje y segundo viaje, dos personas que están de alguna manera al lado de uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento después de Cristo, sería Pablo.
Ahora, tienen la posibilidad de aprender, de crecer, de madurar, de servir, de estar al lado de alguien con una visión impresionante. Y uno de ellos, llamado Timoteo, dice, Pablo, yo quiero aprender, yo voy a aprender, me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a servir y me comprometo. Y cada año lo hizo. Por varios años, yo le dije la lista, hasta 17, 18 años, él está firme y Pablo llega a decir, es como un hijo para mí, es como un hijo, porque me ha servido, ha trabajado, ha sido fiel, ¡ay, qué responsable que es! En cambio, hubo otro muchacho que estuvo en la misma condición, al lado de Pablo, y a mí me hubiera encantado estar al lado de, no sé, pienso hombres de la historia, me hubiera encantado conocer a Abraham, me hubiera encantado aprender un poquito de Moisés, me hubiera encantado sentarme a ver cómo David ministraba, cómo Jesucristo, y cada uno de estos hombres me hubiera encantado, y pensando en el Nuevo Testamento, me hubiera encantado a mí conocer a Pedro. ¿Sí? Y su locura de predicar, de su entusiasmo. Y al otro que me hubiera encantado conocer o estar al lado de él es Pablo. ¿Por qué? Puedo decir, ¿cómo sabe este hombre todo lo que escribe, todo lo que Dios le inspira? Ahí estuvo Juan. Juan no puede decir, no, lo que pasa es que justo me tocó un líder que se llama Pablo que no sabe mucho. No, era uno de los que más sabía. Estaba ahí y no supo aprovechar la oportunidad. Y después de unos meses, ¿qué dijo? Me voy. Yo no quiero seguir con esto. Pero lo interesante es que pasados unos años, él pensó que podía tapar así como así. Ah, está. Yo me fui, pero listo, ahora vuelvo y como si nada. Y Pablo le dice, no. No. Porque las cosas del Señor no son así. Cuando uno toma una responsabilidad en las cosas del Señor, tiene que cumplirlas. Entonces, ¿cómo va tu vida con Cristo? ¿Cuántas tareas te han dado hasta ahora y en cuántas has sido aprobado? ¿En cuántas has logrado mantener? ¿Cuántas has logrado sostener con el tiempo? Me acuerdo cuando mi pastor me dijo por primera vez, a través de mis líderes me hablaron y me dijeron, Raúl, quisiéramos que nos ayudes en la escuela bíblica. Y yo la verdad le dije, pero yo no sé si estoy apto para eso, yo no sé mucho. Y me dijeron, no, tranquilo, te vamos a ayudar, te vamos a formar. Bueno, si ustedes me ayudan, yo empiezo, yo voy a ayudarlo en lo que sea necesario. Quizá tomando listas, llevando papeles, acomodando la secretaría. Después me dijeron, Raúl, ¿sabes qué? Quisiéramos que nos ayudes a dar una clase. Yo no sé si puedo dar clase. Tranquilo, te vamos a ayudar. Y hubo líderes que me empezaron a enseñar. Y un día me llegó el gran día y me dijeron, Raúl, hoy vas a enseñar tú. Y todavía me acuerdo que gracias a Dios el púlpito así era bien grande porque mis rodillas estaban así. Y nadie se dio cuenta, pero yo estaba que temblaba del pánico, del miedo. Después de eso el pastor me dijo, mira, nos gustaría que nos ayudes con la secretaría de la iglesia. Pastor, yo no sé muchas cosas de secretaría, te vamos a enseñar, Y así fue año tras año, dándome Dios la oportunidad y cada tarea que Dios me daba, si me permite la expresión, yo me abrazaba fuerte a eso y decía, yo quiero esto. Si Dios me dio esto, yo lo voy a cuidar. Y entonces, cuando Dios vio esa actitud, me dijo, entonces te puedo dar otra. Entonces puedo confiar otra. Porque creo que usted conoce ese texto, hace unos días lo estaba repasando. El que es fiel en lo poco, ¿qué va a hacer Dios? También Dios te va a recompensar y te va a poner en lo mucho. El que es fiel, el que cuida, el que protege, el que resguarda, el que es responsable en lo poco, entonces Dios dijo, bueno, ahora te voy a dar un poquito más. Ahora te voy a dar un poquito más. Y fueron pasando los años y la verdad yo no sabía que iba a ser pastor. Yo no lo sabía. Ni quería ser pastor. Yo no me proponía ser pastor. Pero Dios estaba trabajando en mí. Entonces dijo, bueno, este muchachito de 19 años que quiere servir, ponlo aquí a ver cómo funciona. Ponlo aquí, dale otra más, y dale otra tarea, y dale otra tarea, y dale otra, y más o menos como le pasó a Pablo con Timoteo. Un día Pablo le dijo a Timoteo, mira, quisiera que te quedes aquí a predicar, quisiera que seas el pastor de esta iglesia. Y yo me imagino la sorpresa de Timoteo como diciendo, Pablo, yo no sé si estoy listo, o sea, tengo que aprender. Tranquilo, te vamos a ayudar. Quédate a cargo, yo voy a orar por ti, te voy a escribir cartas, te voy a enseñar. Y es por eso que usted y yo leemos hoy las cartas, primera y segunda ¿a quién? A Timoteo. Porque Pablo lo dejó predicando, entonces, como no puede ir a visitarlo, le escribe cartas.
Y le dice, Timoteo, recuerda esto. Timoteo, presta atención a este detalle. Timoteo, fíjate esto. Timoteo, ocúpate en la lectura. Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Timoteo, dedícate a la enseñanza, a la predicación. Y le está dando consejos. ¿Por qué? Porque dice, mira, yo he visto que has crecido, pero todavía necesitas ayuda. Entonces voy a seguir todavía trabajando contigo. Y qué bueno es saber que Dios sigue de la misma manera trabajando con nosotros. Sigue buscando personas. Pablo andaba buscando personas para dejarlos como ancianos. Hoy los pastores seguimos buscando personas para comprometerlos en la iglesia. Porque algunas veces pensamos que los pastores pueden hacerlo todo. Y la verdad no. No. Porque somos personas igual que ustedes, con un montón de ocupaciones, tareas, enfermedades, dolencias, crisis, familia y un montón de cosas. Y qué bueno es que aparezcan personas como Timoteo que digan, yo puedo ayudar, pero no por un tiempo. Yo voy a ayudarte, pero hasta que Dios diga, no me voy a ir antes. Yo voy a tomar la responsabilidad que Dios nos da y voy a hacerme cargo de eso. Y eso es lo que seguimos buscando en las iglesias de hoy. Diría un pasaje que creo que ustedes lo conocen, ¿no? Que la mies es que, pero, ¿y por qué serán pocos? Porque las demandas algunas veces son muchas. Y cuando las demandas fueron muchas, ¿qué hizo Juancito? Juancito dijo, pastor, esto es demasiado para mí. Y se fue. Qué difícil es pensar, Dios, yo no quisiera hacer eso. Yo no quisiera dejar. Yo quiero, Señor, lo que tú me des a cargo, quiero cuidarlo. Quiero trabajar en eso, quiero poner mi corazón, quiero poner mi entusiasmo en eso. Y si usted lo hace, en lo poco, Dios le va a dar un poco más. Y si usted es responsable en eso, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar más. Y si es responsable en eso, te va a dar más. Cuando pienso en el proceso, cómo fue en mi vida, yo le fui contando un poco hasta que llegué a ser pastor y después, en un momento, llegamos a ser pastores de 4 congregaciones nosotros. 4 iglesias teníamos. ¿Porque soy bueno? No. Porque simplemente traté de hacer la obra de Dios. Me esforzaba, cometía errores y sí, me equivocaba y sí, pero trataba de hacerlo y trataba y le ponía fuerza. Como diría una frase que creo que la aprendí con hermanos mexicanos, échele ganas. ¿Se entiende la expresión? ¿Sí? A mí me encanta esa expresión. O sea, ¿qué hacía yo? Y échele ganas. O sea, pero me equivoqué y estaba algún pastor, algún líder, me decía, bueno, Raúl, se corrige así, 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 pero vamos, sigue adelante. Ok, listo, arreglaba el problema y seguimos. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a seguir. Dios no me dijo, mira, yo quiero que seas mi siervo por 5 años, por 6 meses, por 8 años. No, Él me dijo, yo te llamé, ¿hasta cuándo? Como diría frente al casamiento, ¿hasta qué? La muerte nos separe. Y de hecho, lo último es que cuando hace unos años atrás tuve unos accidentes muy grandes, eso no sé si se los conté en algún momento, tuve 2 accidentes en mi troca, muy grandes, y una enfermedad que de alguna manera los médicos decían que me iba a morir con eso. Y cuando de esos accidentes salí de manera milagrosa, porque yo no entiendo cómo fue, le cuento, en uno de los accidentes se reventó una de las llantas, una de las cubiertas, se reventó de la camioneta y yo iba en una carretera. Me crucé en la carretera, yo crucé del otro lado. Casi choco contra una columna, no sé cómo fue, giré y seguí para el otro lado. Volví a cruzar la carretera para el otro lado, entre todos los autos. Llegué y casi caigo en un pozo muy profundo que había y volví y giré la camioneta para otro lado y cuando logró parar la camioneta, gente se acercó enseguida. Como a ver, ¿qué pasó? Y uno de esos muchachos, me acuerdo que me habló y no me puedo olvidar, me dijo, ¿sos piloto? Y lo miré como le dije, ¿y por qué? Me dijo, es que ¿cómo esquivaste todo? Te cruzaste entre los autos, casi con la columna, cuando le ibas a pegar, giraste así, cruzaste todo y ahí otra vez cruzaste así. Vos sos piloto, me dijo. Y yo así como, claro. Y temblaba todavía de los nervios que tenía. Y la verdad, cuando hoy ustedes... ¿Y cómo hizo todo eso? No fui yo.
No fui yo. ¿Quién manejó ese volante? No fui yo. Porque yo me acuerdo que ni bien reventó la cubierta, lo que hice y lo que hago siempre frente a un problema, ¡Jesús! Y me pongo a pedirle ayuda a Dios y ahí está Dios ayudándome. Ahora, en ese y en otros problemas más, una vez que terminó todo eso, Dios a mí me dijo esta frase. Me dijo, Raúl, tú tendrías que haber muerto. En los accidentes y en la enfermedad, tú tendrías que haber muerto. Y lo que me dijo Dios fue esto. Yo te salvé. Y yo te di unos años más. Esos años más son míos. ¿Qué me quiso decir Dios? Que para qué estoy ahora. Para echarle ganas. Para servir. ¿A quién? Al que me salvó. Porque yo tendría que estar muerto. Y quizás alguno de ustedes diga, pastor, a mí también Dios me sanó. A mí también Dios me guardó. ¡Wow! ¡Qué milagro tremendo! Sí, pero no te salvó para que nos pasemos después la vida acá simplemente escuchando. No, no, no. Nos salvó para que nos sumemos como Timoteo. Quiero trabajar en la obra y quiero ayudar en lo que sea. Ahí quiero estar. Le voy a echar ganas, le voy a poner fuerza. Voy a aprender porque no sé todo. Ayúdenme, fórmenme, pero quiero crecer. ¿Y durante cuántos años? Y todos los que tenga Dios por delante. Si tengo como la joven menos de 30 años y todavía me quedan como 50, 60 años por delante. Si tengo como estas dos hermosas jóvenes que están acá, ya como unos 40 más o menos, sí, y me quedan todavía unos 40 más todavía por delante, ¿no? O sea, yo tengo 52 años, ¿sí? Y digo, Señor, yo quiero servirte más y quiero servirte más. Estaba hace unas semanas atrás en un aniversario de, no sé si los conocen a los pastores Coronado, la iglesia. En Río Bravo estaba y predicó un pastor que se llama Ben Piña. Creo que lo conocen porque tiene radio, me dijo. Sí, y bueno, y yo le pregunté, le digo, y quería saber, ¿no? ¿Qué edad tiene? Porque se le ve grande, ¿no? ¿Y qué edad tiene? Y 80 años. Y yo decía, yo tengo 52 y tengo más de 30 años de ministerio. Míreme así, ¿no? Como tengo 30 años de ministerio. Como diciendo, no cualquiera, 30 años. Y cuando me acerqué al pastor y le digo, pastor, ¿y usted hace cuánto está en la radio? 56 años de radio tengo. Más que toda mi vida él está predicando en la radio. Dios de gloria. Y no terminó ahí. Me dijo, y 66 años de ministerio. Y yo dije, ay, apenas la mitad tengo. O sea, me puse a pensar, digo, wow, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Quizás para algunos digan, no, tiene 30 años de ministerio. Es un buen número. Pero cuando miro hombres como este pastor, digo, todavía me falta. ¿Y qué le pido a Dios? Y dame fuerza para seguir así. Yo lo vi al pastor y no sé si usted conoce mucha gente de 80 años. Pero con todo respeto, el viejito a mí me bendijo. Porque estaba y que predicaba y que oraba y que vamos a orar y yo quiero seguir sirviendo. Otro a los 60 dice, no, ya no, ya no. Era a los 80, no, todavía quiero. Y conocí en Argentina a otro que tenía 82 años. Y una vez cuando lo escuchamos predicar con 82 años, él dijo, y recién estoy empezando el ministerio. Y nos quedamos todos mirándolo diciendo, ¡guau! Y dijo, claro, si Moisés empezó a liderar al pueblo cuando tenía 80. Así que yo recién estoy empezando el ministerio. Qué lindo tener esa visión. Y no que te pregunten, no sé si ustedes se acordarán, acerca de la prédica de la percepción del amor. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas atrás. ¿Cuántos años tenés de casado? 20. ¡Ah, qué cara, Dios! Se fueron duros. Nosotros celebramos hace unos días aniversario y con Keren nos miramos y así los miramos. ¡Ya se pasaron! ¿En qué momento se pasaron? No sé, porque fue así como un abrir y cerrar de ojos se nos pasó. Y así me encantaría llegar a los 70, a los 80 y que me pregunten, ¿y cuántos años tiene? Y quizás se lo diga así, 62 años tengo. Así está temblando un poquito la voz, ¿no? Pero diciéndole, tengo 62 años de ministerio. Y poder llegar a eso. Yo quiero eso. Y me gustaría que usted también. Que usted pueda decir, quiero comprometerme.
pero no como Juan. No por un tiempo, no emocionalmente, no así si las cosas me gustan, si van bien, sino quiero aceptar el compromiso de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Dios me diga, hasta aquí muchacho, vente conmigo. Quizá conozcamos gente a lo largo de los años, como Juan. Siempre va a haber Juan. Y no es para enojarse con Juan. Juan no pudo. No es que ahora cuando imagínense que yo lo veo a Juan y me dicen, oh, ahí está Juan. Hola, Juan. Esa no sería una actitud cristiana. O sea, yo lo amo, Juan. Juan, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno tenerte entre nosotros. No puedo confiar en una tarea, pero lo amo. Ahora, qué lindo es cuando aparecen Timoteos en la iglesia. Al margen de que tengan 10, 20, 30, 50 o 60 años, pero que dicen, yo quiero trabajar, pastor. Yo quiero trabajar. Y me voy a comprometer. Voy a ponerle todo lo que sea necesario para seguir adelante, para bendecir la iglesia. Esta iglesia puede crecer. Y usted me dice un amén. ¿Vamos de vuelta? Esta iglesia puede crecer. ¿Y de quién depende? Hermanos inmaduros dirían de Dios. Otros inmaduros dirían de los pastores. Pero ustedes son maduros, ustedes están entendiendo. ¿De quién depende? De nosotros. Entonces tenemos que trabajar. Y tenemos que esforzarnos. Yo recién estuve dándole una clase de liderazgo a los líderes ahí en la iglesia de Dona. Tenemos la reunión en Hueslago, pero eran todos los líderes de Dona. Y él hablaba del compromiso, el desafío, de todo lo que hay que involucrar. Y yo los veo crecer. Y esta es la 4ª reunión de liderazgo que tenemos. Y veo en ellos pasos. Y cada pasito es como cuando usted ve a un niño, entiéndame, cuando un niño se para por primera vez y hace así, y usted está, ay, qué va, ay, y el niño hace así, y bueno, esos pasitos, quizá para un adulto que no ama a la criatura, dicen, ay, ¿qué importa? Son pasos. Pero para quien ama a esa criatura, eso representa, Dios está empezando a caminar. Y yo veo a algunos de los líderes ahí así, como dando pequeños pasos, despacito. Y yo los veo así en la proyección de alguien y digo, wow, están tremendos, porque hoy están dando ese paso, luego van a dar uno más fuerte, luego van a poder trotar, luego van a poder correr, gloria a Dios. O sea, viendo en la proyección como Dios me vio a mí hace muchos años atrás, empezando en la iglesia, ayudando en lo pequeño, pero luego cada vez algo más, y creciendo siempre, como Pablo diría. Hay que crecer, es necesario crecer para llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. Así que vamos a hablar con papá, ahora mismo. ¿Y qué vamos a decirle? Señor, ¿a quién me parezco? ¿Me parezco más a Juan? ¿O me parezco más a Timoteo? A lo largo de los años que llevo en la iglesia, pude sostener los compromisos, pude ponerme a disposición de los pastores, pude trabajar en distintas áreas haciéndome responsable de eso, o fallé. No pude, no supe, me desanimé, bajé los brazos. O quizás alguien diga, y con todo respeto, pero diga, pastor, yo llevo años y la verdad todavía ni empecé. Buen momento. Es buen momento para decir, bueno, aquí Dios me está hablando y algo tengo que hacer. No me puedo quedar así. No puedo simplemente estar en la casa de Dios. Algo tengo que hacer. Así que yo quisiera que hablemos con papá y que tomemos un tiempito para orar. Y que podamos ser sinceros con Dios. Y que le podamos decir, Señor, si todavía tengo algo de Juan, ayúdame a cambiar. Ayúdame a sacarlo. Porque quiero tomar compromisos más firmes, porque quiero crecer, porque quiero hacer que la iglesia aquí en Progreso sea bendecida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a tener un momento con Dios.